Muy buenos días y bienvenidos a la celebración de la Santa Misa en honor a Nuestra Señora del Pilar. Aquí en Zaragoza, una celebración importante no solo para la tierra aragonesa, tierra española, sino para toda la hispanidad. Superada la hora del Ángelus, ponemos nuestro corazón en manos de María para comenzar esta Eucaristía. Preside la celebración el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto Fernández. Nacido en 1968, honra hoy la Catedral Basílica con su presencia, acompañado, como no, de arzobispos y obispos concelebrantes, como son el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano Subías, al que ahora escuchábamos, junto al arzobispo emérito, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Celebra el ilustrísimo señor don Rubén Ruiz Silleras, vicario general de Zaragoza, así como también el ilustrísimo señor don Juan Sebastián Teruel Pérez, deán presidente del excelentísimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza. También concelebran los miembros del Cabildo, sacerdotes residentes en la Archidiócesis de Zaragoza, algunos religiosos y sacerdotes estudiantes en la Universidad de Navarra, precisamente oriundos de países hispanoamericanos y Filipinas. Vemos a algunos acólitos y diácono, infánticos del Pilar, de la Real Escolanía, de los infantes de Nuestra Señora del Pilar y también seminaristas de la diócesis, de la Archidiócesis de Zaragoza. Escuchamos asimismo la parte musical, como dice el Concilio Vaticano II, ameniza y dignifica nuestra celebración a cargo de la Capilla de Música Nuestra Señora del Pilar, la misma Escolanía de Infantes del Pilar, amigos de la Capilla de Música, la orquesta Cantantibus Organis con su concertino catedrático de violín, el maestro Darío Sierra, también con el maestro organista Juan San Martín Guerrero, que es el organista titular del Pilar, de quien hemos escuchado esa maravillosa gran improvisación al comienzo, y por supuesto bajo la batuta y coordinación del maestro José María Verdejo Marín, al que también escuchamos en este momento, director de música de las catedrales de Zaragoza. Tendremos con nosotros a la solista Cecilia Lavilla Berganza, hija de doña Teresa Berganza. No sería posible sin nuestro técnico de sonido, Marc Pascual. Y escuchamos Ave Maristela del maestro Verdejo, como también el resto de la Eucaristía escucharemos piezas en la gran mayor parte de su composición. sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amén. Ahí vemos al presidente de la celebración, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto Fernández. Vemos que está acompañado por el maestro de ceremonias, muy ilustre señor don José Antonio Calvo, arcipreste del Pilar. Participan en la celebración las autoridades civiles, la alcaldesa Natalia Chueca y corporación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesús el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, en la que impartiré la bendición apostólica con indulgencia plenaria, pidamos a Dios que nos conceda una verdadera conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, os conceda Dios omnipotente y misericordioso un tiempo favorable de auténtica y fructuosa penitencia, un corazón arrepentido y la conversión de vida, perseverancia en las buenas obras y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca hasta la vida eterna. Amén. Escuchamos ya el Kyrie, también del maestro Verdejo, en este caso perteneciente a la Misa del Jubileo de la Esperanza. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Ahí podemos ver al maestro Verdejo dirigiendo la orquesta Cantantibus Organis, concertino Darío Sierra y una serie de profesionales selectos de la tierra aragonesa. Gloria in excelsis Deo. El conjunto arquitectónico de Ventura Rodríguez y las pinturas del maestro Francisco de Goya, también aragonés, son el escenario perfecto para esta bella música. Este Gloria que forma parte también de esa misa del Jubileo de la Esperanza en tonos mayores, queriendo recrear esa alegría de toda la Iglesia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuanto la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El equipo de liturgia de la Catedral Basílica del Pilar se hace cargo de la liturgia de la palabra.
Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego, los levitas levantaron el arca de Dios tal como lo habían mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda de David que había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declara la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios.
Afianzó mi Virgen su corona y me cantó un cántico nuevo. Nos disponemos a escuchar el Sagrado Evangelio, la palabra del Señor, cuando hemos escuchado el Salmo del Maestro Garcés, El Señor me ha coronado, y celebramos el Aleluya de la Misa del Jubileo de la Esperanza. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Asisten al diácono que va a proclamar el Evangelio los infanticos del Pilar. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él le dijo: Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. En este momento, Monseñor Francisco José Prieto Fernández besa el Evangelio y da la bendición con él. Mis queridos hermanos, arzobispo de Zaragoza, don Carlos, arzobispo emérito, don Vicente, queridos hermanos obispos, sacerdotes, concelebrantes, diáconos, servidores del altar, saludo especialmente a las autoridades municipales de Zaragoza, a las autoridades civiles también presentes y militares, especialmente a la Guardia Civil hoy en esta fiesta de su patrona. A todos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, los que estáis aquí presentes en esta Basílica del Pilar, en esta casa, hoy casa de todos, en torno a la Madre, y a los que nos estáis siguiendo a través de la retransmisión de televisión o de radio, especialmente nuestros queridos hermanos enfermos o mayores que no podéis salir de casa, también os acercamos hoy desde aquí el cariño y el abrazo de esta Madre en esta fiesta, en esa advocación hermosa y querida del Pilar. Y es así también como en este día todos miramos como sus hijos e hijas a esta Madre en el Pilar. Y la miramos de una manera especial también como aquel apóstol Santiago que en un momento de desaliento y desánimo, cuando la siembra del Evangelio parecía infecunda en aquellas tierras de la vieja Hispania, la Madre, aquella que oró con los discípulos en el cenáculo, de nuevo alienta a aquel discípulo, a Santiago el Cebedeo, a Santiago el Mayor, cuyos restos y cuya memoria conservamos en la Catedral de Santiago de Compostela. Por lo tanto, hoy también aquí, en esa presencia y en ese vínculo que une a la Madre Virgen del Pilar, a Zaragoza, con Santiago, Santiago de Compostela. Y digo que miramos a esa Madre en ese pilar que se nos muestra pequeño pero sólido y firme,
esa madre que desde el Pilar ofrece esa firmeza en la fe, esa esperanza como horizonte, además en este año jubilar romano 2025 que está celebrando la Iglesia Universal. También desde aquí a esta madre como pilar de la fe la invocamos también pilar en la esperanza. Esa madre que aúna el corazón de tantos hijos e hijas de ambas orillas, porque hoy también es un día en que nos reconocemos hermanados con aquellos pueblos que también compartiendo una lengua, una cultura, una fe, nos sentimos hijos e hijas en una humanidad que necesita más que nunca sentir esa solidaridad, esa cercanía, esa humanidad que precisa, con la mirada misma de Santa María la Virgen, descubrir esa huella de Dios en el corazón de nuestros hermanos. Que desde aquí y en este día de fiesta y en el corazón de la Madre, en ese pilar que se nos muestra como esa roca firme en la que asentamos nuestra vida, pero asentémosla con aquel que viviendo con raíces tiene un corazón abierto y acogedor y descubre y agradece una vez más, a través de la Madre Virgen del Pilar, la presencia de Dios en el corazón de su pueblo. Porque es así como aquella arca de la alianza que con cánticos acogen en aquella tienda que el rey David había preparado para recibirla. Aquella arca era memoria precisamente para que el pueblo de un Dios que había caminado con ellos, que había atravesado un largo desierto y los había conducido hasta una tierra prometida, tierra de libertad, tierra de salvación, y lo celebraban y daban gracias por la presencia de Dios en medio del pueblo significada en aquella arca de la alianza. ¿Cómo no, verdad? La Iglesia iba a ver a María la Madre, Virgen del Pilar, como esa nueva arca de la alianza. ¿Y por qué? Porque en el corazón de esa mujer se acogió y se hizo carne la palabra por obra del Espíritu. Ella acogió con esa docilidad que no era sometimiento, sino libertad de un sí pronunciado, acogiendo y mediante ella poniendo, y de qué manera, Dios morada en el corazón de la humanidad. Mirad, allí donde María está presente, Cristo se nos ofrece. Allí donde acogemos a María, Dios pone su morada. Y la pone en medio de nosotros una vez más, y nos muestra y nos invita a que también acojamos a Dios en nuestras vidas. Dios no perturba ni inquieta, Dios no intranquiliza, Dios acompaña el corazón y la vida de cada uno de nosotros de manera personal, comunitaria, pueblo de Dios en camino en medio de esta sociedad, que tenemos que recuperar esa mirada de fe que no nos evade de la realidad, sino que nos inserta en ella con un corazón comprometido, encarnado. Recordad qué hizo sino María después de haber pronunciado aquel sí, aquel hágase en mí según tu palabra, que se puso en camino al encuentro de su prima Isabel. Cuando Dios nos llama, como lo llamó a ella, nos pone también en camino hacia el encuentro del hermano, nos pone en camino hacia el encuentro de aquel que no debemos buscar la diferencia, sino esa riqueza, esa comunidad que nos une, y aún la diferencia es una riqueza que tenemos que acoger. No son tiempos, aunque pueda parecer lo contrario, para establecer muros, diferencia o separación. El creyente, el hijo e hija de Dios, aquel que vive en el corazón de esta Madre Virgen del Pilar, tiene que tener ese corazón abierto y acogedor. Tenemos que saber integrar al diferente, al que viene de lejos y al cercano, porque todos nos reconocemos, como os decía, en esa humanidad, huella de Dios en medio de su pueblo. Pues María también nos invita a acoger en ese arca de la alianza como expresión precisamente donde todos tienen cabida en el corazón de Dios. ¿Cómo no han de tener cabida en el corazón precisamente de aquel que se dice discípulo, creyente y se reconoce como hijo de Dios? Y María nos enseña precisamente a ese habitar y convivir unos con otros. La segunda lectura del libro de los Hechos nos muestra a María la Madre en medio de aquellos discípulos. También allí Santiago estaba entre ellos, en aquel cenáculo donde aún estaban demasiado habitados por el miedo, por la incertidumbre, por el qué será. Seguramente que es una vivencia que también cada uno de nosotros en algunos momentos descubrimos esa incertidumbre, ese miedo, y de nuevo la Madre en medio, orando, siendo vínculo de comunión, de encuentro. María de corazón orante
en esa espera de un nuevo del Pentecostés que había de renovar el corazón de aquellos discípulos y ponerlos en misión y en camino. Y es así, con la Madre allí presente y con la infusión del Espíritu, los apóstoles, el apóstol Santiago, se pusieron en camino. Id y anunciad, eran aquellas palabras de Jesús el Señor. Y así llega el apóstol Santiago hasta estas tierras de Hispania, hasta el Finisterre. Y como recordábamos, ¿verdad?, cuando parecía que la siembra del Evangelio era infecunda, cuando parecían que los oídos se habían vuelto sordos a la palabra del Señor, aquel apóstol Santiago, desalentado, de nuevo se encontró con la Madre. Aquella Madre que había acogido a la palabra en su seno, aquella Madre que nos había dado al Verbo hecho carne, aquella Madre que cuando muchos huyeron permaneció fiel a los pies de la cruz y acompañó a sus discípulos, una vez más acompañó, fortaleció a aquel apóstol Santiago, invitándolo a permanecer fe, a continuar y a permanecer firme en la fe, para que Jesús el Señor fuera alabado en aquellas tierras. Somos herederos, por tanto, de esa palabra de la Virgen del Pilar al apóstol, que nos invita a permanecer firmes, arraigados, que no quiere decir rígidos e inflexibles. No, por favor, la fe no es una ideología, no es algo que pueda proponerse frente a alguien, sino proponerse como presencia de Dios en el corazón del pueblo. Una palabra que salva, una palabra que dignifica, una palabra que alienta. Es la palabra misma de Dios. Es Cristo, Evangelio, en medio de nosotros. Y por lo tanto, también María hoy ora con y por nosotros, cuando tenemos que seguir pronunciando y haciendo compromiso, como verdaderos artesanos de la vida, palabras y compromisos hechos realidad, como paz, justicia, dignidad. Miramos aquí hoy desde la Virgen del Pilar a Ucrania, a Gaza, ciertamente, pero a tantas guerras olvidadas, lejanas y cercanas, guerras en el corazón de África o en la lejana Asia, pero no olvidemos las guerras entre nosotros, discordias y rencillas, a veces sembradas en el corazón de nuestra sociedad y de nuestras familias. Hoy la Virgen del Pilar nos convoca a ser verdaderos artesanos de la paz, constructores de una justicia que dignifica a todo hombre y mujer, porque la huella de Dios está puesta ahí y debemos mirarla, cuidar toda vida y cuidar todas las vidas. ¿Y cómo es posible entonces vivir así este compromiso y hacer de nuestra vida un testimonio coherente de Evangelio? Las palabras de Jesús en el Evangelio que hemos proclamado. Dichosos aquellos que creen, que confían, dichosos aquellos que hacen suya la palabra de Dios, dichosos aquellos que esperan en el Señor. Esa es la clave. Porque María Madre, María la Virgen del Pilar, aún antes de ser madre, fue discípula de su propio Hijo. ¿Por qué? Porque supo aprender, acoger, supo hacer vida en su corazón y en su seno, pero en su corazón y en su vida, aquel que era la palabra. Y María también siguió y caminó en la fe. Y nos enseña entonces también a nosotros a vivir esa obediencia filial y fraternal, porque no es la obediencia que esclaviza, no es la obediencia que somete, es la de aquel que pone su vida en una libertad dispuesta a entregarse a Dios y a los hermanos. A fin de cuentas es la misma entrega, porque como nos podría recordar el Papa Benedicto, quienes son ciegos para el hermano, son ciegos para Dios. Y hace unos días el Papa León nos recordaba en su primer documento magisterial, Dilex te, Dios te amó, nos recuerda precisamente cómo en el corazón del hermano, especialmente del pobre, del olvidado, encontraremos y descubriremos el corazón mismo de Cristo y se verá la cualidad y la calidad de nuestro corazón creyente. Por eso también, como María, seamos discípulos de la palabra, Cristo. Seamos discípulos de aquel que se nos da como pan de vida, como estamos celebrando en esta Eucaristía, y pan para el camino. Y como María, puestos en camino, llevemos aliento y esperanza allí donde estamos y donde vivimos, con tus amigos y familia, con tus vecinos y compañeros de trabajo, allí donde nos hacemos presente como cristianos, hagámoslo desde esta fecundidad del corazón de una madre que acoge, que acompaña, que alienta,
que ora y que agradece. Pidámoslo desde aquí una vez más, que en el corazón de los discípulos y de esta sociedad no anide nunca más ni el temor ni el miedo. Aunque a veces desalentados como aquel apóstol, recuperemos hoy la confianza en el Señor y sintámonos de nuevo enviados a esa misión, a ese ser discípulos y testigos de aquel Señor al que hoy celebramos y damos gracias una vez más por el regalo que nos ha hecho de esta Madre, que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Virgen del Pilar, Madre de todos nosotros, acompáñanos y que por ti una vez más seamos bendecidos y seamos bendición unos para otros, testigos esperanzados, gozosos, como lo fue y es la Madre en medio de nosotros, Madre del Pilar. La fe que celebramos es la fe que profesamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Por intercesión de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, celebrada en España y en Hispanoamérica bajo la advocación del Pilar, dirijamos hoy nuestra oración al Padre. Para que, edificados en Cristo, testimonien el gozo del Evangelio, roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, para que, alentados por María y confirmados en la esperanza como el apóstol Santiago en Zaragoza, perseveren en su testimonio de caridad, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que, acogiendo el mensaje de paz que Cristo trae al mundo, encuentren medios oportunos que eviten la guerra y el terrorismo, edificando la civilización del amor y de la vida, roguemos al Señor. Por todos los pueblos hispánicos que tienen a la Virgen del Pilar como patrona, para que, fomentando las relaciones de fraternidad, den testimonio del amor inagotable de Dios, roguemos al Señor. Por los niños y los jóvenes, para que, contemplando a María en su anunciación, escuchen a Dios que les llama y sean dóciles a la vocación recibida, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que, acogiendo la presencia maternal de María, vivamos siempre en acción de gracias y alegría, cuidando especialmente de los más necesitados y de todos los que sufren, roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la presencia singular de María en nuestra tierra, que tantos frutos ha producido, y te pedimos que siga protegiendo a la Iglesia de España y de Hispanoamérica, a todos y a cada uno de sus hijos y pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este momento de la presentación de las ofrendas puede ser una oportunidad única para alzar las manos, como los niños que acuden hoy a la celebración, y desde el corazón encomendarnos, ofrecernos también nosotros a la Madre del Pilar. Hoy que estamos llamados
como ha recalcado Monseñor Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago de Compostela, a ser artesanos de la paz. Podemos ver la tradicional ofrenda de las autoridades civiles, a quienes ponemos también sobre la patena en este momento de presentación de las ofrendas. Nos acordamos también especialmente de la Guardia Civil y de todos aquellos que tienen como patrona a la Virgen del Pilar, servicios de correos y telégrafos, especialmente de los enfermos y de nuestros difuntos en toda la tierra de España e Hispanoamérica. Nos acordamos de los cristianos perseguidos. En cifras de ayuda a la Iglesia necesitada, más de 365 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación. Vamos a ponerlos también hoy sobre la patena. Colocaremos ahí también a nuestros familiares, amigos, ofreciendo esta celebración también por sus almas, por sus vidas, para que sepan reconocer y descubrir ese reino de justicia, de paz y de dignidad humana al que estamos llamados hoy, también en 2025. A todas nuestras familias y vocaciones. Pondremos sobre ese altar la vocación al santo matrimonio, la vocación al sacerdocio, como la que se celebrará precisamente en esta catedral dentro de una semana, esa ordenación presbiteral de 4 nuevos sacerdotes para la Archidiócesis de Zaragoza. Y también nos acordamos del ejército que hoy desfila en el Día de la Hispanidad ante Su Majestad, el Rey Felipe VI, de quien también nos acordamos y por quien pedimos en esta celebración, toda la Casa Real y los gobernantes de nuestra nación. Escuchamos a doña Cecilia, ella que es Cecilia Lavilla Berganza, solista hoy e hija de la inolvidable Teresa Berganza. Todo gracias también a nuestro técnico de sonido, Marc Pascual, bajo la coordinación del maestro José María Verdejo. En este caso, estamos escuchando el Ave María de Saint-Saëns. Sobre esas patenas queremos colocar a todos los que se han acercado hoy, tanto presencial como virtualmente a través de sus pantallas, a esta celebración, de cara también a pedir por ese bimilenario de la venida de la Virgen en carne mortal a nuestra tierra de España, aquí en Zaragoza, de cara a ese 2040, cuando se cumplirán precisamente esos 2000 años de su llegada. Contaba el arzobispo don Carlos Escribano que más de 1500 personas se han acercado ya a la misa de infantes. Asimismo, la alcaldesa doña Natalia Chueca ha afirmado que va más allá de toda frontera esta devoción. Ya se dice que la Virgen del Pilar es la que más altares tiene, y ella ha dicho que toda la ciudad, toda Zaragoza, está protegida por ella. Enrique Garrido, diácono permanente, procede a ese gesto de dignidad, de respeto, de solemnidad, que es
el incensario. Incensar tanto al presidente de la celebración como al presbiterio y a todo el pueblo de Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío, también vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el desarrollo de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen, Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Casi parece pecado interrumpir esta bellísima obra que forma parte, efectivamente, de la misa del Jubileo de la Esperanza. El Sanctus. Es el momento de disponer nuestro corazón de cara a la consagración. Inclinar nuestra alma y también nuestros oídos, porque nuestro Señor Jesucristo se va a hacer presente en medio de nosotros a través de las manos ungidas de Monseñor Francisco José Prieto Fernández.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con mi hermano Francisco que preside esta Eucaristía, conmigo, indigno siervo tuyo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en la secular advocación del Pilar, su esposo San José, los apóstoles, especialmente Santiago el Mayor, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y movidos por el Espíritu que ora en nosotros, en el corazón orante de María, nuestra Madre del Pilar, como Cristo nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermano. Después de la doxología, llega a su culmen la celebración por Cristo, con Él y en Él, y es el momento de ofrecerse la paz, no solo aquí, dentro de la Iglesia o en sus hogares, sino también en medio del mundo, cada uno en su ambiente. A eso estamos llamados por el bautismo y esa es nuestra misión. Escuchando este Agnus Dei, con el que cierra la misa del Jubileo de la Esperanza del Maestro Verdejo, nos disponemos también para la Sagrada Comunión. Ahí vemos a las autoridades, a la Capilla de Música Nuestra Señora del Pilar, la Escolanía de Infantes del Pilar, amigos de la Capilla de Música, la propia Orquesta Cantantibus Organis, acompañados por el organista Juan San Martín Guerrero y José María Verdejo Marín, director de música. El técnico de sonido, Mar Pascual, y la solista Cecilia Lavilla Berganza hacen posible una celebración no solo amenizada, sino también dignificada, como recuerda el documento Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Así como se parte la Eucaristía, también deseamos nosotros que participamos de esta celebración, partirnos también en servicio a los demás, así como nuestro Señor Jesucristo se deja partir hoy por el arzobispo de Santiago de Compostela. Decíamos que está acompañado por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, y su arzobispo emérito, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Asimismo, también los acompaña Monseñor Jesús Moliné, que fue uno de los obispos que consagraron obispo al que hoy es el Santo Padre, el Papa León. Esto fue lo que le contó, una de las cosas que le contó el Papa León XIV a don Carlos Escribano, según contaba anteriormente él mismo, estas últimas semanas cuando ha podido visitarlo en Roma. También el Papa nos deseó unas felices fiestas de la Virgen del Pilar y se colocó incluso el cachirulo, el pañuelo tradicional de la tierra, que representa, junto a las medidas de la Virgen del Pilar, 36,5 centímetros, esa fe viva en medio del mundo.
retablo de Damián Forment también nos pone en sintonía de esa comunión de los santos, esa comunión que nos lleva a una unidad en Jesucristo, lejos de la uniformidad, sino cerca de la diversidad, unida en Él. Hoy queremos juntos, especialmente aquellos que no podemos comulgar físicamente a nuestro Señor, decir la comunión espiritual. Lo hacemos escuchando O Sacrum Convivium del maestro Verdejo. Y decimos: yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Muchas son las miles de personas que hoy se acercan al altar, aquí en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, así como también desde sus hogares. Lo hacen con fervor y cariño por la Virgen, Reina y Madre de toda la hispanidad. También son varios los obispos y muchos los sacerdotes que han querido participar de esta celebración. Vemos algunos de los canónigos del Cabildo Metropolitano de la Catedral Basílica: don Isidoro de Miguel, don Juan Francisco Borquez, don Joaquín Aguilar, don Miguel Ángel Estella, don Carlos Palomero, además de el maestro de ceremonias arcipreste del Pilar, don José Antonio Calvo, y de los citados don Rubén Ruiz Silleras, vicario general de la Archidiócesis, y el deán del Cabildo, don Juan Sebastián Teruel, don Jesús Abad, don Jesús Aladrén, y el que fuera capellán de la Virgen del Pilar, don José González. Otros sacerdotes han querido acercarse: don Manuel Navarrete, don Juan Herraiz, el padre Luis Marco, párroco de la parroquia de Santa Gema en Zaragoza, y algunos sacerdotes de la Universidad de Navarra. Todos ellos desean celebrar junto a usted y a todos los que aquí nos congregamos esta tradición secular que ya recordaba Monseñor Prieto en su homilía, en el año 40, del cual se van a cumplir 2000 años. Pronto, la Virgen quiso venir en carne mortal a asistir al apóstol Santiago, y más tarde fue a través del milagro de Calanda, cuando ese joven cojo pidió la intercesión de Nuestra Madre del Pilar y recuperó su pierna ante notario y médico. Fue entonces cuando también la tradición se extendió con más fuerza. También es un ejemplo para todos los jóvenes que hoy nos reunimos
en torno a ella, en torno a nuestra Madre, la Virgen del Pilar. Ella cuyo manto no tiene límites, no tiene fronteras. Ella que siempre mira a su Hijo, que nos señala a Jesús, pues es el camino más corto de ida y vuelta hacia su Hijo. Son milagros como el de Miguel Pellicer, el cojo de Calanda, los que hoy también podemos pedirle a la Virgen. Desde su omnipotencia suplicante, tal y como han llamado varios teólogos, ella siempre pide lo que se necesita a nuestro Señor e intercede también hoy en medio de las vidas de tantos jóvenes con los cuales hace historia y también mayores, conservándoles siempre como hijos de Dios un corazón joven y espléndido. Esa es la mayor gracia, esa que hoy comulgamos, la de ser hijos de Dios. Desde nuestro bautismo estamos llamados a ser santos, pero no haciendo cosas extrañas o especialmente extravagantes, sino a ser santos en medio de nuestro ambiente, en medio de nuestro trabajo, queriendo mucho a todas las personas con las que nos cruzamos, en nuestra familia, entre nuestros vecinos y amigos. Es ahí, en medio del mundo, donde los cristianos tenemos la mayor misión. Y el que no puede salir de casa tiene una misión bellísima, quizá más grande que ninguna, la de rezar y ofrecer cada una de las molestias para el crecimiento del mensaje de Jesucristo, para que ese evangelio de amor, de paz, de alegría, que encarna nuestro Señor en su misterio pascual desde la cruz, llegue a todos los sitios. Así de universal es la devoción a la Virgen del Pilar, a quien también el Papa Francisco, de quien tanto nos acordamos, le cantaba con su abuela. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Este es el momento de comenzar nuestra acción de gracias. Podemos acercarnos espiritualmente al sagrario después de comulgar y decir: Señor, gracias, gracias por dejarme comulgar contigo, por hacerte uno conmigo. Gracias por dejarme encarnarte, ser otro tú, en medio de mis amigos, familiares, vecinos y compañeros. Gracias por partirte por los demás. Deja que yo haga lo mismo. Deja que me parta en servicio por todos, especialmente por aquellos que más lo necesitan, como ha recordado el Papa León en su último documento Dilexit Te, publicado precisamente esta semana. Así lo dice en el número 26 del documento: no se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres, porque existe ese vínculo inseparable entre nuestra fe y ellos, tal y como recuerda también Evangelii Gaudium en su número 48. No es nada nuevo, pero como decía el filósofo Leonardo Polo, conviene siempre recordar lo obvio, porque a veces el sentido común puede parecer el menos común de los sentidos. Es así como hoy se lo pedimos al Señor. Gracias, Señor, por dejarnos comulgar contigo. Acércanos a tu Madre, protégenos bajo el manto de la Virgen del Pilar, siendo vínculo inseparable de caridad y misericordia.
Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas por intercesión de Santa María del Pilar llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Francisco José Prieto Fernández, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela, en nombre del romano pontífice, imparte la bendición apostólica con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que manifiesten verdadero arrepentimiento y hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rogad a Dios por nuestro Beatísimo Padre el Papa León XIV, por el Arzobispo Francisco José y por la Santa Madre Iglesia, y esforzaos en vivir santamente en plena comunión con ella. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Finalizada la Sagrada Eucaristía, tiene lugar la procesión de Nuestra Señora del Pilar. La bienaventurada Virgen María bendice con su presencia a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar y que en estos momentos se agolpan en torno a su basílica para darle testimonio de amor y gratitud con la ofrenda de flores. También nosotros nos uniremos a esta muestra populosa y sencilla de piedad popular. Procedamos en paz. Muchísimas gracias por formar parte de esta celebración de la Santa Misa en honor de Nuestra Señora del Pilar. Esta, la Catedral Basílica del Pilar, continúa siendo un faro de fe y cultura, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo. Los datos confirman su relevancia, especialmente al alza en la popularidad del Pilar como destino espiritual. La presencia dominante de América y Asia se complementa con una participación muy relevante también de Europa. Y la entrada de 9 nuevos países en 2025 subraya la creciente internacionalización de este destino. Vamos a acordarnos de todos los peregrinos. Desde aquí, un cariñoso abrazo del manto de la Virgen para todos ellos. Les ha hablado este que fue infantico, Luis Sierra, acompañado del equipo de 13 para toda la hispanidad y todo el mundo. Feliz Día de la Virgen del Pilar. ¡Viva la Virgen del Pilar!